Y como todos los jueves, abrimos con nuestra querida rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contenta de estar con ustedes. El jueves es como el viernes chiquito, ya Exacto. todos estamos en otro nivel, así diciendo ya falta poco, falta poco, falta poco. Muy, muy contenta. La verdad es que los jueves, a través de ustedes, tengo la oportunidad de comunicarme con la comunidad universitaria, pero también con otras personas que no necesariamente son miembros de la comunidad universitaria, a lo mejor fueron parte de la comunidad universitaria y que pues nos sintonizan, ¿verdad? Nos Claro. siguen en las redes sociales. Entonces sí, muy, pero muy, muy contenta, la verdad. Sí, doctora, pues una semana con muchas actividades, muchos temas que tienen que ver con los aspectos académicos, también con los aspectos culturales, pero también veo que hay una temporada también como de alergias, ¿no? Varios compañeros, amigos, pues están saliendo, enfrentando la alergia en este momento y es un tema muy importante en este momento. Así es, Ricardo. Fíjate que conforme se acerca la primavera, Exacto. a los que somos alérgicos, pues nos da más, ¿verdad? Y también el volcán, pues abona, porque el volcán somos así como sus clientes, Sí, ¿eh? ¿no? Vemos mucha gente que somos alérgicos a la ceniza del popo y contradictoriamente pues a lo que deberíamos de hacer para preservar la salud, pues estamos aquí. Y aquí vivimos y aquí convivimos con el volcán, más bien él convive con nosotros también, ¿verdad? Nos aguanta. Entonces, sí es algo como con lo que tenemos que aprender a lidiar y entender un poquito por qué se da, ¿no? Hay personas que son alérgicas al polen, al polvo, al excremento de cucaracha, el pelo de los animalitos. Hay gente que son alérgicos a comidas, ¿verdad? A algunos alimentos o a algunos componentes de los alimentos. Y eso, pues normalmente uno no lo sabe la primera vez que entra en contacto con lo que nosotros llamamos alergeno. La primera vez que, si yo fuera alérgica a las fresas, por ejemplo, la primera vez que coma fresas no va a pasar nada. O sea, yo ni cuenta me voy a dar que soy alérgica a las fresas. Pero la segunda vez que coma fresas, sí me va a dar una reacción alérgica, porque da hasta la segunda vez las manifestaciones. Bueno, sucede que la primera vez que estamos en contacto con el alergeno, empezamos a sintetizar anticuerpos contra el mismo, contra este alergeno, y esos anticuerpos que se llaman o son del tipo de la IgE, se pegan en la superficie de algunas células que nosotros llamamos mastocitos, células cebadas. Estas células, cuando se recubren de anticuerpos, decimos que se sensibilizan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se llenaron de anticuerpos en toda su superficie y cuando estamos en contacto otra vez con el alergeno, o sea, cuando por segunda vez comemos fresas, por ejemplo, ese mastocito que ya está sensible tiene en su superficie anticuerpos que interaccionan con el alergeno y durante esa interacción el mastocito empieza a liberar sustancias que son las responsables de la alergia, por ejemplo, la histamina, ¿no? Por eso a las personas alérgicas se les prescribe algunas veces antihistamínicos, Exacto. ¿no? Que impiden que el mastocito se desgranule y libere histamina, ¿no? Entonces, eso nos sucede frecuentemente. Las personas que no son alérgicas no les pasa nada ni con el polen, ni con el polvo, ni con el excremento de cucaracha, ni con los ácaros que hay en la cama. No, nunca les va a pasar nada, ¿verdad? Tampoco comiendo
alimentos que a un alérgico le puede dar alergia, ¿verdad? Le pueden desencadenar esta alergia. Las personas que no son alérgicos, pues no responden ante estas moléculas que llamamos alergenos. Y los que sí somos alérgicos, pues respondemos contra una cantidad enorme generalmente de Mm, alergenos. Cuando a un niño le empiezan a dar alergias, lo llevan con un alergólogo o alergóloga y le hacen las pruebas para ver a qué es alérgico, ¿no? Haz de cuenta que es como si les pusieran una engrapadora, ¿verdad? Y les ponen así en su antebrazo unos piquetitos y en cada agujita van el alergeno al que se está probando si la persona es alérgica o no. Y después de unos cuantos minutos se ve contra quién se montó reacción. Y entonces a la mamá o al papá se les dice, ah, pues su niño es alérgico a esto, esto y sí, esto. sí, Y eso es bastante bueno porque ya sabe uno que lo tiene que evitar, ¿no? Que claro. ese niño tiene que evitar estar en contacto con esos alergenos. Perdón, pero no solamente eso, sino que también nos abre la posibilidad de que se le dé tratamiento. Hay vacunas que son eficaces para prevenir las alergias en un niño, principalmente en niños que ya se sabe que son alérgicos, ¿no? Y entonces se van inmunizando con cantidades pequeñitas al principio, después variables del alergeno y se dan en unas cantidades tan pequeñitas al principio que son incapaces esas cantidades de causar una reacción alérgica, pero al niño lo van haciendo tolerante Claro. a ese alergeno. Entonces, a veces los papás se desesperan porque no ven resultados luego, luego, y suspenden el tratamiento y luego lo quieren reanudar y para reanudarlo hay que empezarlo otra vez, ¿no? Entonces, es muy complicado, se necesita un poquito de paciencia de parte de los que lo padecen, pero también de los papás, ¿no? Porque los papás a veces son desesperados, quisieran que la vacuna surtiera efecto al otro día Claro. y no, o sea, es un proceso lento de inducir la tolerancia. Entonces, sí es importante también saber a qué es uno alérgico, pues los que ya sabemos andar cargando un antihistamínico, ¿no? Para que no nos dé tan feo y lo paremos a los primeros síntomas. Hay ocasiones en que las reacciones son tan severas, tan fuertes, que hay que llevar al niño o a la persona al hospital para que reciba tratamiento. Habitualmente les dan esteroides para inhibir Ujú, esa, esa respuesta alérgica, pero esto lo tiene que prescribir un médico, ¿no? Ya el claro. uso de esteroides lo tiene que prescribir el médico y habitualmente se los aplican bajo vigilancia médica estricta. Entonces, sí hay que estar muy pendientes porque a veces somos alérgicos a las cosas más ridículas, ¿no? O sea, pues, uno dice, como, ¿para qué soy alérgico, madre naturaleza, a esto? ¿No? No le haya uno por qué, pero sí es importante que los que ya sabemos que somos alérgicos y sabemos a qué cosas somos alérgicos, andemos cargando nuestros antihistamínicos o a veces las personas son alérgicas a más sustancias, a más moléculas y no lo saben, ¿no? Los que somos alérgicos a algo es muy probable que seamos alérgicos a varias cosas, ¿no? Y a este tipo de individuos nos conocemos con el nombre de atópicos, ¿no? Entonces, Ok. los que somos atópicos, pues lo más seguro es que seamos alérgicos a una gran cantidad de cosas. Y también hay un factor hereditario, ¿no? O sea, si uno tiene familiares que son y tienen un historial de ser alérgicos, pues es probable que yo también lo Claro. sea. Ahora, hay teorías
para explicar o tratar de explicar el por qué le da a uno una alergia, ¿no? Y hay una que a mí me llama mucho la atención, porque es así como dijera mi papá, muy curiosita, ¿no? Es buenísima esa palabra, ¿eh? Sí, muy curiosita, Muy sí, sí, curiosita, sí. ¿no? Porque No, porque se puede interpretar de muchas formas, ¿no? ándale. No, mi papá era de verdad tan, tan bueno para encontrarle ese sentido a las cosas, ¿no? Además era buenísimo poniendo apodos, ¿no? Nadie nos salvábamos, ni sus hijas, ni sus hermanos, nadie, nadie, pero tenía ese esa cosa tan chistosa, ¿no? Que ponía apodos que te caían bien, ¿no? Les voy a contar uno nada más para que nos riamos un poquito el día de hoy. Había una señora que se enojaba con su esposo y ella le pegaba al esposo, o sea, Uy. era violencia intrafamiliar, pero de Sí, parte de sí, la sí, sí. señora, ¿no? Y entonces, mi papá a la señora le puso la Mujer Maravilla. Y entonces veía que llegaba, que ya venía la señora y venía enojada y su esposo trabajaba ahí juntito al local, al negocio de mi papá. Y entonces le empezaba a gritar al señor, fulanito de tal, escóndete, ahí viene la Mujer Maravilla. Entonces, sí, no, mi papá tenía ese humor, ¿no? Que, Sí. que, que, Y que es además se ve que ya lo tenían ensayado, no fue una sola vez, sino ya fueron varias veces entonces. No, no, pues no, pues es que ya lo había zumbado en Sí. público de la Sí, sí. gente varias veces. Entonces ya sabían que cuando llegaba la señora enojada, No, pues ya. este, Todo el mundo pues estaba alerta. sí, no, porque además el señor era muy bajito y ella era alta. Uf, Entonces, no, se uf, lo uf, agarraba, uf, pero uf. bien y bonito, no, Qué pobrecito complicado. de ese compa. Pero bueno, entonces, como dijera yo, ya ni me acordaba por qué usé la palabra curiosita. De las teorías, precisamente, De de las por qué, teorías, cómo una surge. teoría muy curiosita. Exacto, Bueno, exacto. esa teoría se llama teoría de la higiene. Y Ujú. entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, ¿ustedes a cuántos niños de esos que andan en el mercado, que van con la mamá a vender sus productos, que andan ahí jugando en el piso, que les ponen un guacalito y ahí tienen al bebé y después el bebé ya empieza a gatear y a querer caminar y se anda llevando todo a la boca? ¿A cuántos de esos niños conocen que sean alérgicos? Claro. Y todo el mundo se queda pensando, dice, no, pues no, o sea, nunca hemos visto un Sí, niño sí, sí. Sí, alérgico. claro. Entonces, las alergias se asocian más a niños de nivel socioeconómico medio y alto, ¿no? Ujú. De medio para arriba. Y hay una teoría que dice que cuando a un niño lo sobreprotegemos y lo cuidamos para que no esté en contacto con los microorganismos desde que es bebé y va creciendo y le queremos filtrar hasta el aire que respira y esterilizar todo lo que está en contacto con el bebé, es muy probable que ese bebé se vuelva un niño alérgico. Y un niño que se le dejó que coma tierra, que ande ahí en el suelo gateando, que se lleve las manos sucias a la boca, ese niño difícilmente le va a dar una alergia. Lo que sucede es que el sistema inmune en Claro. ese estado, cuando todavía está un tanto capacitándose, por así decirlo, para hacer un buen sistema inmune protector, si nosotros le evitamos que esté en contacto con microorganismos, pues ¿con quién se va a capacitar? O sea, no va a tener con quién practicar, ¿verdad? Entonces, un niño que come cualquier cosa, que se lleva las manos sucias a la boca, ese niño está capacitando a su sistema inmune. Cuando a un niño que lo tenemos muy cuidadito,
de repente su sistema inmune ve una fresa, una nuez, un camarón, está en contacto con ellos, pues el sistema inmune se va contra ellos, Claro. ¿no? Y entonces desencadena una serie de respuestas que hacen que el niño se vuelva alérgico, ¿no? O Ujú. sea, indirectamente, pues las mamás, los papás tenemos mucho que ver, porque queremos tanto proteger al pequeño que no dejamos que su sistema inmune de manera natural madure, Mm. ¿no? Y adquiera esas capacidades. Entonces, si nosotros somos papás o mamás primerizos, no pasa nada si el chiquito se lleva las manos sucias a la boca, le va Claro. a dar diarrea, pero se va a estar capacitando a su sistema Está en inmune. el gimnasio, ¿no? De su sistema inmune. Sí, entonces hay que dejarlos, ¿verdad? Los niños que van a la guardería y que se enferman de todo en las primeras semanas y meses de la guardería, pues están en esa etapa. Claro. Entonces, y es una etapa natural. Cuando viene un extranjero aquí, pues le da la revancha de Moctezuma, pues porque estuvo en esa etapa. Entonces, un niño mexicano que llega a los 8 o 10 años de edad puede comer lo que sea, Claro. ¿sale? Del puesto que sea, Así y es. no le va a pasar nada, ¿no? Porque ya adiestró a su sistema inmune. Sí. Entonces, esa teoría es muy, muy conocida ya, que se llama teoría de la higiene. Hay otras más. Una, por ejemplo, que dice que cuando nosotros somos bebés y estamos en contacto en una edad muy temprana con moléculas complejas que el niño nunca ha visto, es muy probable que nos volvamos alérgicos a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pediatras ahora sugieren que un niño se le dé solamente leche, de preferencia leche materna, los primeros 6 meses de su vida y ya después le podemos dar otro tipo de alimento. Pero antes de 6 meses no, porque la probabilidad de que se vuelva alérgico contra alguno de los alimentos que le dimos es grande, es mayor que en un niño que se le alimentó solo con leche materna Claro. hasta 6 meses. O o Entonces, esas dos teorías son muy conocidas y nos ayudan también a entender un poquito mejor claro. por qué somos alérgicos y comprender a esos individuos que son alérgicos una buena parte de su vida. Ya nada más para terminar les voy a contar algo. Mi hijo era muy alérgico de niño. Ahora sigue siendo alérgico, pero Pero ya no ya tanto. no tanto. Pero cuando era niño era alérgico a todo, ¿no? Así, a todo, ¿no? Y entonces dice que como todo el tiempo tenía rinitis por la alergia, entonces andaba catarriento, ¿no? Y entonces le decían el gripas en el salón de clase, "Ay, qué gripas", pues sí, todo el tiempo andaba moqueando, Pues pues sí. así pasa, ¿no? Entonces, y yo le decía que él era hijo del asfalto, porque era alérgico a tantas cosas que lo sacaba uno al campo y segurito la quedó con Exacto. entonces, así pasa cuando sucede y yo creo que yo tenía la culpa genéticamente y en parte por las 2 teorías que les comenté hace un rato, tuve gran culpa de que mi hijo fuera alérgico. Así Pero es. bueno, uno O es padre primerizo y madre primeriza. claro. Oiga, doctora, yo tengo 2 preguntas. Ahorita que estaba comentando lo de la leche materna, ¿es posible, porque se lo pregunto porque en algún momento lo llegué a escuchar, es posible que sea alérgico un bebé a la leche materna? Pues mira, es poco probable, Ujú. ¿no? Sí se puede dar que un bebé sea intolerante a la lactosa, o sea, Okey. desde pequeñito. ¿Por qué? Porque no tiene una enzima que rompe al azúcar de la leche. Eso es más frecuente, que sea intolerante más que alérgico, ¿no? La intolerancia a algunos componentes de la leche sí se puede dar,
aunque es poco frecuente. O sea, la intolerancia a la lactosa se presenta en En cualquier personas individuo. mayores, ¿no? Exacto, pero más en personas mayores, porque la enzima que rompe la lactosa es una enzima inducible, ¿no? Entonces, cuando tú estás en contacto con la lactosa, se induce la síntesis de esa enzima. Si nunca estás en contacto con la lactosa, pues nunca vas a sintetizar esta enzima y entonces pues vas a ser intolerante a la lactosa. Entonces, eso pasa mucho en personas ya mayores. Empiezan a decir, no, yo ya no tomo leche, ni yogurt, ni quesos, ¿no? Porque Claro. me caen mal. O sea, pues en la medida que dejen de comerlos, la enzima que es inducible en presencia de lactosa, pues nunca se va a producir y entonces cuando están en contacto con la leche o algún derivado lácteo, pues no producen esta enzima, no rompen la lactosa y sí se ponen Muy mal. mal, ¿no? O sea, se enferman. Pero por eso te digo que sí se pueden dar casos de bebés, pero Es poco así como probable. poco tan frecuente no va a ser, ¿no? Y Claro. entonces en esos bebés pues hay que darles leche de fórmula que no tenga lactosa. Así es. Oiga, doctora, ¿y también es posible que, digamos, durante gran parte de nuestra vida no tengamos cuadros de alergias, pero en nuestra etapa adulta comiencen a surgir? Ujú. Sí, fíjate que eso también pasa, ¿eh? ¿Por qué pasa? Hay muchas teorías, ninguna es así como que comprobable al 100 como para que digas: "Ah, es por esto". Este, sí se presenta, ¿eh? Y sí hay gente que en su niñez, en su juventud, nunca fue alérgico y de repente se vuelve alérgico a algo. El sistema inmune, tiene esa característica. Haz de cuenta que las células que producen los anticuerpos, en general, producen cualquier tipo de anticuerpo, ¿no? Hay 5 tipos diferentes. Entonces, una misma célula puede producir cualquiera de esos 5. No los 5 al mismo tiempo, pero cualquiera de esos 5. Pero hay como un mecanismo de switch, ¿no? Que hace que tú produzcas IgA o IgM o IgG o IgD o Ig. La inmunoglobulina causante de las alergias es IgE. Entonces, algo le pasa a esa célula que se llama linfocito B, que se le fue el avión y entonces ese switch que hacía que produjera IgG, por ejemplo, o IgM, ahora se le botó la cuica y se fue a IgE. Y eso puede pasar en cualquier etapa de nuestra vida. Órale, Entonces, súper por eso, interesante. sí, se le botó la canica Y, al y linfocito. ahí cambia todo, todo nuestro cuadro de vida prácticamente. Doctora, pues Exacto. le agradezco muchísimo, como siempre, su tiempo y que esté aquí cada semana en el De Eso Se Trata. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos, ¿eh? Y bonito día y bonito fin de semana. Así es. Muchas gracias, doctora. Como siempre, un placer recibirla aquí en el De Eso Se Trata. Y le mandamos un gran abrazo y nos vemos por acá el siguiente jueves.